pero antes vamos a tratar la sentencia del hermano de Pedro Sánchez. Gorka, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, como estábamos comentando en mesa, son 9 años de inhabilitación para el hermano de Pedro Sánchez. Hay sentencias para otros 10 acusados, si bien al final no se le condena al hermano del presidente por el delito de tráfico de influencias. Te pediría como jurista cuál es tu valoración de la sentencia y bajo qué indicios o digamos, bajo qué fundamentos, mejor dicho, consideras que el tribunal ha condenado al hermano de Pedro Sánchez. Bueno, una de las cosas que primero es resaltable, digamos, dentro de la sentencia, pues es, para empezar, el tema del ejercicio de la acción popular. Ahí ya sabemos que no estaba acusando ni el Ministerio Fiscal, ni hasta donde yo sé, tampoco la Diputación, es decir, la propia administración perjudicada, y sí lo hacían las acusaciones populares, que además modificaron sus conclusiones a la vista de que el delito de nombramiento ilegal, que no era poca cosa dentro de su relato de acusación, estaba prescrito, tuvieron que hacer una especie de remiendo y las acusaciones populares, bueno, algunas, curiosamente, pues en el caso de Abogados Cristianos, que está dedicada prácticamente en cuerpo y alma a las ofensas religiosas, ahora de repente está muy interesada en los nombramientos y el posible casos de enchufismo, o por ejemplo Vox, que tiene pues en sus filas ya directamente su jefe sabe perfectamente de lo que se habla en la sentencia, porque fue una de las personas que estaba también aprovechada dentro de lo que llaman los chiringuitos, en este caso por una administración pública, la de Esperanza Aguirre. Bueno, dicho lo cual, pues ya es lo primero llamativo. Entonces, dentro de ese relato de esas acusaciones populares, el tema del tráfico de influencias era central. Justificaba la finalidad última de esa supuesta prevaricación, que ahora es condenada, y porque al final se trataba un poco de ejercer esa influencia para, de alguna manera, el medio era la prevaricación, pero era la motivación de esa prevaricación, era precisamente, pues bueno, todo lo que construía el tráfico de influencias. ¿Qué es lo que pasa? Que en los hechos probados hay algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que se decidiera entre el 10 y el 11 de octubre del 2016 para poder congraciarse se creara esta plaza para poder congraciarse con quien era secretario general y después reelegido y a la postre pues presidente del gobierno. Claro, es que si uno echa vistazo a la hemeroteca en el 10 y 11 de octubre del 2016, Sánchez estaba defenestrado, ¿no? Entonces, que además conocemos perfectamente toda la historia de la crisis del Partido Socialista en el 2016, ahí hay algo cojo, ¿no? Esa parte queda coja. Entonces, yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista estrictamente jurídico, más allá de que sea un posible caso de enchufismo, como parece que lo pudo ser, lo que ocurre con la sentencia es que el razonamiento, como coge unas cosas de las acusaciones y luego coge otras, pero no acaba de llenarse un poco ese vacío de por qué el tráfico de influencias no y la prevaricación sí, sin dejar, quitándole a la prevaricación de esa posible motivación última o finalidad que era supuestamente pues lo central en la parte del tráfico de influencias, ¿no? Eso es un poco también, desde el punto de vista jurídico, pues lo primero que resulta bastante llamativo. Deduzco entonces un poco que, digamos, no consideras que sea la sentencia más robusta del mundo. En base a eso también todos los acusados ya han confirmado que recurrían, como digo, la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Lo mismo también, como jurista, ¿consideras que existe posibilidad de éxito para esos recursos o consideras que es una sentencia que muy difícil puede ser revocada? No, pues puede ser revocada. Además, también en su caso cabría posible recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y yo creo que además en el caso de los delitos de prevaricación administrativa, pues unos delitos que bueno, pues más allá de la posible arbitrariedad, la posible, digamos, desconocimiento manifiesto de la ilegalidad de lo que se estaba produciendo,
claro, son muchos condenados, no todos quizás pueden haber tenido el conocimiento hasta donde asegura haberlo hecho el tribunal. La sentencia, algunas veces pues no se acaba de entender muy bien esa necesidad de transcribir generosamente todas las sentencias del Tribunal Supremo, es decir, que es una sentencia de 337 páginas, pero se puede haber quedado en 30. De aquí lo que resulta más importante en una sentencia, sobre todo, es la motivación respecto del hecho concreto y las citas jurisprudenciales, etcétera. Obviamente, pues, lo que abunda no daña, pero muchas veces realmente no nos deja despejar el bosque. Y aquí lo que se trata es del caso concreto de los hechos que además se acreditaron durante el juicio, que hubo testigos que manifestaban una cosa y otros testigos que manifestaban otra, y respecto del desempeño de esas funciones por parte, en este caso sobre todo, de David Sánchez, ¿no? Entonces, eso también puede ser valorado ahora. Es verdad que ya una vez que lo ha valorado un tribunal es muy difícil que un órgano superior revise esa valoración, porque se plantea muy bien siempre el principio de inmediación, es decir, que ya el propio tribunal que lo ha valorado, bueno, pues es en cierta manera un poco soberano de la valoración de esa prueba, pero si esa valoración se ha dejado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo elementos favorables también al reo, al acusado y al condenado, que debían ser valorados también, pues bueno, esa cuestión también puede ser revisada y entendemos que bueno, que en cualquier caso eso, dentro de un Estado de Derecho, los órganos superiores, por supuesto, se plantean los recursos y se valora conforme a todo lo que ha pasado en el juicio. Pues mantendremos un ojo puesto en esos futuros procesos de recurso y pues seguiremos contando contigo para que nos aclares un poquito estas cuestiones en materia judicial. Gorka Bellé, abogado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Nada, gracias a vosotras y vosotros, encantado de poder ayudar en lo posible. Vamos ahora a seguir en este tema porque la primera vez que, digamos, salió a conocimiento público este caso del hermano de Pedro Sánchez fue a través de un exdiputado de Podemos en Extremadura. Su nombre es Álvaro Jaén, que ahora ejerce como concejal en Cáceres. Y como digo, ya en 2017, hace casi una década, fue la primera persona que detectó ciertas irregularidades o ciertos elementos de sospecha en las bases de la plaza que finalmente le fue asignada al hermano de Pedro Sánchez. Y que, como digo, ya tenemos en conexión a Álvaro, al que saludo y agradezco mucho que esté con nosotros. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Como iba diciendo, tú ya en 2017 apreciaste que en las bases de esta plaza, de este concurso, había, digamos, ciertas rarezas. Yo quería preguntarte cuáles fueron esos primeros indicios que tú identificaste para levantar sospecha ya hace casi una década. Casi una década, sí. Bueno, yo recuerdo que teníamos además que me tocaba a mí estar en la Comisión de Administración Pública, de ver cíclicamente pues las oposiciones, concursos que salían en las distintas instancias de las administraciones, ¿no? Y nos encontramos con aquella que, como decías en la pregunta, pues tenía cosas que nos hicieron como poner las alarmas, ¿no? Era un puesto de alta dirección que salían en fase de concurso y resulta que lo primero que ves es que ni siquiera se exigía una titulación específica para un puesto que sí que era muy específico, ¿no? Como era la coordinación de conservatorio. Después vimos que no había una baremación de puntos para saber cómo se pensaba puntuar, ¿no? En función de los meses trabajados o formación académica específica, para saber cuál era el candidato o candidata idónea. Y luego además vimos que tampoco había un tribunal, por así decirlo, que se encargara de resolver todo aquello, o al menos no venían las bases, sino que creo que fueron 10 o 11 personas las que se presentaron, se les invitaba a una entrevista en el despacho de una diputada de Cultura, una diputada provincial. Y dijimos, tate, ¿cómo se hace un puesto de alta dirección de esta manera, ¿no?
sin titulación específica, sin una baremación de puntos, solo con una entrevista en el despacho de una diputada provincial. Y encima cuando vemos ahí que una de las, creo que eran 11 personas en las que se presentaron el apellido, ¿no? Sánchez Pérez Castejón, dijimos, ostras, esta persona se apellida igual, ¿no? que el que había sido hasta hace muy poquitas fechas el secretario general del PSOE. Entonces le hicimos el seguimiento y pues poquito después, semanas después, se resolvió y vimos que la persona que había sido elegida había sido él. Y bueno, a partir de ahí lo que decidimos fue dar una rueda de prensa. Recuerdo que entregamos un pequeño dossier a los periodistas que llegaban a aquella rueda de prensa en nuestra sede para que, bueno, siguieran el caso, sí que decidían hacer su trabajo, ¿no? Básicamente, que es el de fiscalizar el poder. Nosotros lo detectamos, dijimos, tirad del hilo si queréis, a ver qué pasa con esto. Aquel día a Vara, que estaba en un acto institucional, le preguntaron en directo por aquello, dijo que lo desconocía. Y 8 años después, resulta que alguien tira del hilo, pero 8 años después, y a uno le llaman a testificar por aquí y dices, pues, ¿qué crees que me acuerdo después de todo el tiempo que ha pasado? Entonces ahí quedó todo, hasta que ha sido presidente del gobierno y alguien dijo, vamos a tirar de aquello, a ver si sale algo. Como bien dices, se sorprende que de repente 8 años después, pues eso, alguien tire del hilo. Yo quería preguntarte, eso, como tú contabas, en 2017 decidisteis hacer públicas estas sospechas en una rueda de prensa. Entiendo que además de la rueda de prensa en sí, pudo haber algún tipo de reclamo, solicitud de información a pues, la administración competente de otorgar la plaza, y no sé si hubo algún tipo de respuesta, aclaración en su momento que permitiese de alguna manera aclarar vuestras dudas. Pues debería acordarme, pero no es excusa, es verdad, no recuerdo por el tiempo que ha pasado, porque lo habitual era que soliéramos pues preguntar a la Asamblea de Extremadura, o mejor dicho, vía la presidencia de la Junta de Extremadura, por escrito, ¿no? Solicitarles información. No recuerdo si lo hicimos, y si lo hicimos no recuerdo la respuesta. Entonces no te puedo responder a eso, no me acuerdo si lo preguntamos. Intuyo que sí, porque solíamos hacerlo, pero no lo sé. Entonces, te digo, es que aquello quedó ahí. Y luego en la declaración, tanto en la instrucción como en la de hace muy poquitas fechas, que me llamaron otra vez, me preguntaron por ello, que por qué no lo llevamos a Fiscalía de Mayo. Que no, creo que hicimos la labor que teníamos que hacer como oposición, que era fiscalizar lo que estaban haciendo, pero no éramos tampoco quienes entendíamos que teníamos que ir a hacer una labor, por así decirlo, policial. Dijimos a la prensa, tirad para adelante con esto, investigad, aquí tenéis toda la documentación que tenemos, que es la que es pública, cómo están las bases, el resultado, todas las carencias visibles que tenía, porque las bases eran manifiestamente mejorables, y ahí quedó. Entonces, más información por escrito, si la pedimos, de verdad que es que no lo recuerdo. Nos has explicado también que, digamos, tú llegaste a este caso un poco por accidente, no porque estuvieses expresamente investigando al hermano de Pedro Sánchez, ni nada por el estilo, a través de tu trabajo en una comisión. Yo quería preguntarte entonces si este tipo de prácticas, de lo que podríamos considerar enchufismo, es algo que en ese trabajo de pues un poco de fiscalización de la contratación pública y de cómo se asignan puestos en la administración, si pues llegaste en su momento a la conclusión de que esto es una práctica generalizada o eso era un caso muy excepcional. Por parte, yo no sabía quién era este hombre. No tenía ni idea, ni sabía que tenían hermanos. La verdad es que la parte de salseo amarillo nunca me ha interesado. Lo que pasa es que el apellido era tan reconocible que fue cuando dijimos a ver si familiar, y fue como lo vimos así, ¿no? Y cuanto, si suele ser habitual, yo creo que todos los que nos hemos presentado a oposiciones en distintas instancias de la administración, ya sea local, autonómica o estatal, o trabajamos en la administración pública, nos hemos encontrado con situaciones que eran muy escandalosas. Otra cosa es que, a pesar de que todos los indicios muestren lo que es eso, luego un tribunal tenga todas las pruebas evidentes para poder condenar o sentenciar algo a alguien, ¿no? Y ahí yo no me puedo meter, no lo sé en cada caso.
pero que hay cantidad de procesos administrativos o de oposiciones o de concursos que son manifiestamente mejorables o que algunos son dudosísimos como poco, es que es muy, muy evidente porque lo hemos visto muchas veces, ¿no? Te digo, como, ya no solo como diputado en este caso de encargado de administración pública en aquel periodo 15-19, sino también como ciudadano que se presenta a oposiciones. Madre mía, esto hiede, ¿no? Y es verdad, y ojalá todo esto sirva al menos para que se tenga un poquito más de pudor. Yo creo que hay demasiados sitios en los que parece como que se nada de la impunidad, que nunca pasa. Esto siempre se ha hecho así. Si total, ¿qué va a pasar? Hasta que alguna vez te pillen. Y a lo mejor sirve para que se fiscalice un poquito más cómo funciona el acceso a la administración pública. Porque es verdad que hay unos filtros y unos controles, unas ciertas exigencias, tanto profesionales como académicas, que en el sector privado no tiene por qué haber, pero eso no quiere decir que no se hagan muchas veces las reglas de juego de tal manera que unas bases tengan bicho, que tengan ya un candidato predeterminado de antes. Y eso es lo que creo que no puede ser, porque si el acceso tiene que ser igual para todos y para todas, no se puede permitir que pasen como en cosas como esta. Pues Álvaro Jaén, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura, muchas gracias por haber estado con nosotros y también En su día. gracias por haber detectado este caso a través pues, de una labor, como tú dices, de fiscalización que es necesaria. A vosotras un placer y ánimo con el curro que hacéis porque es muy necesario, ¿eh? Muchas gracias también a ti. Vuelvo entonces a la mesa.